Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso varias variables o cálculo vectorial. Hasta la clase pasada habíamos revisado hasta este problema. El problema aquí es este ejemplo. En la clase de hoy vamos a revisar el siguiente tema: posiciones relativas entre un punto P sub 0 y un plano pi. El punto pertenece al plano pi, entonces este es el primer caso. En el primer caso el punto P sub 0 pertenece al plano pi. Significa que el punto está dentro del plano. El plano pi tiene como ecuación ax más by más cz más d igual a 0. En este caso las coordenadas del punto deben satisfacer la ecuación del plano. Es decir, que si yo en vez de poner x, y, z pongo respectivamente x sub 0, y sub 0 y z sub 0, entonces la ecuación se debe cumplir. O sea, la ecuación que está aquí del plano debe ser igual a 0. La ecuación se debe satisfacer porque si el punto pertenece al plano, significa que el punto satisface la ecuación del plano. Ahora, si el punto no pertenece al plano, como es el caso de acá, el punto acá está fuera del plano, entonces obviamente el punto no va a satisfacer la ecuación del plano. Es decir, que ax sub 0 más by sub 0 más cz sub 0 más d debe ser distinto de 0. Ahora, como el punto está fuera del plano, aquí sí podemos hacer un cálculo que es el cálculo de la distancia del punto al plano. Yo creo que ya se han de imaginar cómo se calcula esa distancia en base a lo que ya hemos estudiado. Lo que aquí se hace, y se puede hacer, es definir un punto que pertenezca al plano y definir un vector, que en este caso sería un vector b. Y la distancia del punto al plano vendría a ser esta distancia d, que podría definirse como un lado de este triángulo rectángulo. Bueno, vamos viendo cómo lo define el folleto. En este caso, las coordenadas del punto que no satisfacen la ecuación del plano, es decir, x sub 0 más by sub 0 más z sub 0 más d es distinto de 0, ¿ya? Distancia del punto al plano. Si tomamos un punto P cualquiera del plano y formamos el vector P sub 0, observe la figura anterior. Entonces lo primero que va a hacer es formar un vector B, que se va a definir entre un punto P que pertenece al plano y el punto P sub 0. Ese vector B, veamos si se muestra en la figura. Aquí está el punto P sub 0 y el punto P. Debería ser este vector que está aquí, el que se forma entre el punto P sub 0 y el punto P. Ustedes ya saben cómo definir un vector. Se resta punto con punto, x sub 0 menos x, y sub 0 menos y, z sub 0 menos z. Eso es lo que se está haciendo acá, x sub 0 menos x, y sub 0 menos y, z sub 0 menos z. Ahora, la distancia del punto al plano será la proyección escalar de b sobre el vector normal n. Eso se debe a que, si ustedes observan, bueno, y eso que ya saben la definición de proyección, si yo proyecto el vector b sobre el vector normal n, que es el vector normal al plano, esa proyección será equivalente a la distancia del punto P sub 0 al plano. Esa proyección será equivalente a la distancia del punto P sub 0 al plano. Entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar esa proyección. Como yo ya conozco la fórmula de la proyección, que es, si yo quiero hacer la proyección de el vector b sobre n, sería producto punto de b con n dividido por la norma de n. Esa es la definición de proyección. Quiero hacer la proyección del vector b, que es este de aquí, sobre la normal del plano, para obtener la distancia del punto al plano. Entonces esa proyección del vector b sobre la normal es igual al vector b producto punto con n dividido para la norma de la normal. Entonces el producto punto ya saben cómo se hace, ¿no? En este caso se está haciendo el producto punto del vector b con la normal. La normal son los valores a, b y c del plano. Se sacan de la ecuación del plano. Retrocedo. Esta es la ecuación del plano.
Los valores de a, b y c son las componentes de la normal. Esto que está aquí, son las coordenadas del vector b. Como ya vimos, el vector b se define como por los puntos de p sub 0 y p. Por eso se define como x sub 0 menos x, y sub 0 menos y, y z sub 0 menos z. Porque este vector está definido por dos puntos, son el punto p sub 0 y p. Y cuando ustedes definen un vector por dos puntos, restan punto a punto, o sea, restan las coordenadas en x, las coordenadas en y y las coordenadas en z. Y sobre la normal de n, ya saben cómo sacar la normal, la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado más el tercer componente al cuadrado, a, b y c. Entonces hacen el producto puntos, x sub 0 por a, perdón, x menos x sub 0 por a, y menos y sub 0 por b, z menos z sub 0 por c, rompe paréntesis y les queda esto. Simplifican. Y adicional a eso, aquí reemplazan d por ax menos by menos cz. Reemplazan eso por una constante d y les queda esta expresión. Y entonces les queda como fórmula la distancia de punto p sub 0 a pi, nos queda esta fórmula. Valor absoluto de x sub 0 más y sub 0 más cz sub 0 más d sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado más c al cuadrado. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, como pueden ver, lo están haciendo de forma directa, pero yo preferiría hacerlo de forma demostrativa para que puedan afianzar esos conocimientos con la explicación que acabo de hacer. Así que voy a hacerlo de forma demostrativa. A continuación vamos a resolver este ejemplo. Este ejemplo dice, sea p sub 0 de coordenadas 1, 2 y 3 y el plano pi de la forma 2x más y menos 3z más 1 igual a d igual a 0. Menos 3z más 1 igual a 0, hallar la distancia entre el punto p sub 0 y el plano pi. Como solución primero nos dicen, y lo voy a explicar brevemente, y luego voy a hacer la forma demostrativa. Dense cuenta que el punto p sub 0 es este de aquí, entonces las coordenadas de x sub 0, y sub 0 y z sub 0 serían 1, 2 y 3 respectivamente. Y la ecuación del plano pi, como la ecuación del plano pi es de la forma ax más by más cz más d igual a 0, nosotros podemos decir que de aquí sacamos el vector normal de coordenadas a, b y c. En este caso a, b y c vendrían a ser 2, 1 y menos 3. Entonces tendríamos todo para reemplazar en la ecuación. En vez de poner a, ponemos 2. En vez de poner b, ponemos 1. En vez de poner c, ponemos menos 3. X sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas de estos puntos, 1, 2 y 3. Por eso lo reemplaza aquí 1, 2 y 3. El valor de d es este 1 que está aquí. Por eso se lo reemplaza acá. Y abajo se calcula la norma del vector normal, que en este caso sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado y menos 3 al cuadrado, que vendría a ser los valores 2, 1 y menos 3. Y al hacer todas las operaciones nos da esto. Esa es la forma solo haciendo el reemplazo. Que si entendieron la demostración, bueno, está bien. Ahora vamos a hacerlo de forma demostrativa. Si quieren hacerlo de forma demostrativa, el esquema que tienen que usar es el de este mismo gráfico. Ya van a ver por qué. Vamos a usar este mismo gráfico. Primero vamos a identificar qué es lo que tenemos. Tenemos el punto P sub 0. Sus coordenadas son x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que son 1, 2 y 3. Esto.
tenemos el punto P es un punto cualquiera de coordenadas x, y, z. Tenemos la normal n, que tiene coordenadas 2, 1 y menos 3, que es esta de aquí. Ya lo sacamos arriba. Y tenemos el plano pi, que es de la forma 2x más y menos 3z más 1 igual a 0. De forma demostrativa, lo primero que yo hago es definir este vector b, que está aquí. Este vector b se define como la distancia entre el punto P sub 0 y el punto P, que es el punto P es un punto cualquiera del plano. Entonces voy a la demostración, y lo primero que defino es el vector b. Se define como P sub 0. Lo voy a hacer aquí al lado. Vector b es igual a P sub 0. X sub 0 menos x, y sub 0 menos y z sub 0 menos z. Ya saben ustedes que cuando yo defino un vector a través de dos puntos, lo que yo hago es restar punto a punto. Entonces lo que aquí estoy haciendo es restar x sub 0 menos x, y sub 0 menos y, z sub 0 menos z, y así defino el vector b que se forma entre esos dos puntos. Entonces voy a reemplazar x sub 0 vale 1 menos x, y sub 0 vale 2 menos y, y z sub 0 vale 3. Ese es el vector b. Una vez que tenemos ese vector b, ¿qué tenemos que hacer? Si yo tuviera aquí el sol, este mandaría luz en esta dirección, y al hacerlo yo tendría una sombra, la sombra del vector b sobre la normal. Esa sombra del vector b sobre la normal vendría a ser la proyección del vector b sobre la normal, y eso equivaldría a la altura o la distancia del punto al plano, que es lo que estoy buscando. Por esa razón, en la demostración se calcula la proyección, o se define que la distancia del punto P sub 0 al plano pi es la proyección. Entonces yo digo que la proyección del vector b sobre el vector normal es igual, y aplico la fórmula de la proyección, que es b producto punto n sobre la norma de n. Todo eso es un valor absoluto. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Entonces procedo a hacer el producto punto en la parte de arriba. Y eso como se hace sería, reemplazo el vector b, que es 1 menos x, 2 menos y 3 menos z. Producto punto con el vector n, que tiene coordenadas 2, 1 y menos 3. Todo sobre la norma del vector n, que sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado y más menos 3 al cuadrado. Entonces empiezo. Para hacer el producto punto se multiplica componente por componente y se va sumando. Entonces sería 1 menos x por 2 más 2 menos y por 1 y más 3 menos z por menos 3. Sobre, abajo sería la raíz cuadrada de 2 por 2 son 4, más 1 al cuadrado más 3 por 3 son 9. Luego rompo paréntesis, 2 por 1 2, menos 2 por x, más 1 por 2 son 2, y menos y. Menos 3 por 3 son 9, y menos por menos más 3z. Sobre la raíz de 9 más 1, 10, y más 4, la raíz de 14. Ya, ¿qué es lo siguiente que se hace? Nosotros nos vamos a observar acá en la demostración que aquí se reemplaza d por la variable, por los valores de menos ax, menos by y menos cz. Lo que tendría que hacer es agrupar primero. Acá voy a continuar aquí al lado. Agrupar primero
los valores constantes, que serían 2 más 2 menos 9, y luego más menos 2x menos y más 3z. Esa es la continuación de esta parte, ¿no? Sobre la raíz de 14. ¿Pero por qué hago esto? Porque según la demostración se reemplaza esos valores por la variable d, que es parte de la ecuación del plano. Entonces todo esto vale d, pero d en mi expresión es igual a 1 según la ecuación del plano. Entonces aquí yo tendría 2 más 2 menos 9 más 1 sobre la raíz de 14. Eso vendría a ser igual a 2 más 2 son 4 más 1 5, 5 menos 9 sobre la raíz de 14. Eso me daría como resultado menos 4 sobre la raíz de 14, pero como está en valor absoluto, sería 4 sobre la raíz de 14. Y esa vendría a ser la respuesta. Y es justo lo que salió acá. 4 sobre la raíz de 14. Y así es como se hace el ejercicio, pero de forma demostrativa. ¿Ya? Vamos qué más sigue en el curso más adelante. Veamos. Esto es lo que ya vimos, la demostración, la expresión de distancia y este ejemplo. El siguiente tema es posiciones relativas entre dos rectas L1 y L2, rectas coincidentes. Ya esto aquí solo lo vamos a leer y avanzamos hasta esa parte, vamos. Cuando dos rectas son coincidentes se entienden que está una sobre la otra. Entonces dos rectas son coincidentes si y solo si sus vectores directrices son paralelos, o sea S1 y S2 son paralelos. Los vectores directrices son como los vectores que le dan la dirección a la recta. Luego dice, todos los puntos que pertenecen a una recta también pertenecen a la otra recta. Para esto bastará que un punto de una recta satisfaga la ecuación de la otra recta. Si lo analizan es obvio, porque si las dos rectas son paralelas y un punto coincide con la ecuación de la recta, entonces las dos están montadas una sobre la otra. Porque ustedes pueden tener esto, ¿no? Dos rectas que son paralelas. Y son paralelas porque están distanciadas una misma distancia en todos sus puntos. Y los vectores directrices son coincidentes porque tienen la misma dirección. El detalle está, bueno, los vectores directrices se definen como S, ¿no? El detalle está en que, si aparte de ser paralelas, un punto de una recta satisface la ecuación de la otra, eso solo puede ser posible si las rectas están una sobre la otra. Tiene que estar una recta sobre la otra para que el punto que satisface a una recta satisfaga a la otra recta. Es decir, si son paralelas y un punto de una recta satisface a la otra, entonces está una recta encima de la otra. Porque no puede pasar que, por ejemplo, tengas una recta así y otra recta así. Aquí hay un punto que coincide y ese punto satisface a las dos ecuaciones de la recta. Pero en este caso no son paralelas, porque la distancia entre este punto y este otro y la distancia entre este punto y este otro es diferente. Entonces, en ese caso no son rectas coincidentes. Entonces, si son paralelas y un solo punto satisface las dos ecuaciones de la recta, entonces son coincidentes. Pero no es porque un solo punto lo satisface, realmente todos los puntos lo satisfacen. Las satisfacen a las dos ecuaciones de la recta, pero basta comprobar un solo punto. Ya, el ejemplo lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Como siempre lo digo, esfuércense mucho, estudien bastante.
Si este curso, si esta clase te ha servido y deseas hacerlo, puedes hacer una contribución a este correo a través de PayPal o dar clic aquí donde dice gracias o en el enlace que te dejaré en la descripción del video. Eso es todo por la clase de hoy, nos vemos. Hasta luego.